Déjame preguntarte algo. ¿Alguna vez has estado en una conversación donde te escuchas hablar y al mismo tiempo te observas desde fuera como si estuvieras mirando tu propio cuerpo, registrando cada palabra, cada gesto, cada microexpresión en la cara de la otra persona? Estás ahí, totalmente presente, pero también un poco apartado, observando, analizando, comentando tu desempeño mientras ocurre. La mayoría de las personas lo sienten una o dos veces en la vida, tal vez en una entrevista de trabajo, en una primera cita. Pero para algunas personas esto es cada conversación, cada momento, cada respiración. Se ven viviendo su vida como si fueran el actor y el público al mismo tiempo, y nunca logran descifrar cómo simplemente estar dentro de la escena. Aquí es donde se pone interesante. Solemos hablar de la conciencia como si fuera algo puramente bueno. Sé más presente, sé más consciente, conócete a ti mismo. Y sí, la conciencia es un regalo, pero como cualquier regalo, puede volverse tan pesado que no sepas dónde dejarlo. Porque aquí está la verdad. Existe un tipo de conciencia que no te libera, te inmoviliza. La mayoría de las personas atraviesan su día con una especie de compasión hacia sí mismas. Dicen algo torpe en el almuerzo, sienten un instante de vergüenza y luego siguen adelante. El momento pasa, se diluye en el ruido de fondo de su vida, pero las personas demasiado conscientes, ese momento no pasa, lo repiten, lo analizan desde 6 ángulos distintos, piensan en lo que el otro interpretó, en lo que eso dice de quiénes son, en si confirma lo peor que siempre han sospechado de sí mismos. 3 segundos de tropiezo social se convierten en 3 horas de excavación psicológica. Eso no es rumiación en el sentido clínico, aunque puede llegar a serlo. Es hiperconciencia. Es la mente haciendo lo que cree que es su trabajo. Vigilar, proteger, prepararte para cualquier amenaza posible a tu supervivencia social. Los psicólogos llaman a esto metacognición, pensar sobre lo que piensas. Y en dosis sanas es lo que nos separa de los animales. Es como aprendemos, crecemos, nos adaptamos. Pero cuando la metacognición se vuelve constante, cuando estás siempre observarte, ocurre algo extraño. Empiezas a sentir que vives en tercera persona. Aquí viene lo interesante. Ese tipo de conciencia no aparece por arte de magia. No es un defecto de personalidad con el que naciste. Es una habilidad de supervivencia que aprendiste. Quizá creciste en un hogar donde los ánimos eran impredecibles, donde tenías que leer el ambiente antes de entrar, escanear el rostro de tus padres para saber si ese día era tranquilo o un campo minado. Aprendiste a vigilar todo, el tono, la tensión, los silencios entre palabras. Te volviste fluido en un lenguaje que la mayoría ni siquiera sabe que existe. Eso no es ansiedad, eso es inteligencia. O quizá eras el niño sensible, el que lo sentía todo al doble. Y en algún punto, alguien te hizo creer que eso era demasiado. Entonces, aprendiste a observarte, a editarte en tiempo real, a asegurarte de no ser demasiado ruidoso, ni demasiado callado, ni demasiado intenso, ni demasiado poco. Aprendiste a interpretarte, en lugar de simplemente ser tú. Eso no es debilidad, es adaptación. Cuando eres pequeño y el mundo se siente inseguro, emocional o físicamente, da igual, la hipervigilancia te salva. Te protege de decir lo incorrecto, hacer lo incorrecto, ser lo incorrecto. Es tu sistema nervioso haciendo exactamente lo que debía. Pero luego pasa lo siguiente. La amenaza se va, creces, dejas esa casa, esa escuela, esa versión antigua de tu vida. Pero el sistema de vigilancia que construiste no se apaga, sigue funcionando, sigue escaneando, sigue protegiéndote de peligros que ya no existen. Y terminas siendo demasiado consciente para un mundo que ya no lo exige. Déjame decirte cómo se ve esto en la vida real. Es estar en una fiesta y ver cómo no logras relajarte, verte esforzarte demasiado, o no lo suficiente, narrar tu propia incomodidad mientras sucede. Es estar en la cama reviviendo una conversación de hace 6 años y de pronto encontrar un nuevo significado en una expresión, un mensaje oculto en las palabras.
y sentir cómo esa vieja vergüenza vuelve a florecer. Es la incapacidad de recibir un cumplido porque estás demasiado ocupado analizando por qué te lo dijeron, qué querían, si era genuino o pura obligación social. Es leer subtextos que no existen, encontrar significados entre líneas que la otra persona nunca escribió. Pero aquí está la paradoja. Las personas demasiado conscientes suelen ser las más emocionalmente inteligentes. Leen a la gente como si fuera música. Notan todo lo que otros pasan por alto. Un cambio leve en la postura, un quiebre en la voz, lo que alguien evita decir. Suelen ser profundamente empáticas, dolorosamente perceptivas, exquisitamente sensibles al clima emocional de cualquier espacio que pisan. Serían terapeutas, artistas o escritores extraordinarios. Muchos lo son, pero no pueden apagarlo. Y ahí es donde el regalo se convierte en carga. Porque cuando siempre estás observando, dejas de participar. No puedes ser vulnerable mientras analizas tu vulnerabilidad. No puedes enamorarte mientras documentas la caída. No puedes llorar, enojarte o celebrar cuando una parte de ti está tomando notas. En psicología existe un concepto llamado autoobjetificación. Ver tu vida desde afuera, no como quien la vive, sino como quien la evalúa. Normalmente lo asociamos con la imagen corporal, pero sucede también en lo emocional. Te conviertes en un personaje que estás escribiendo, en lugar de la persona que estás siendo. Y lo agotador es esto. Casi nadie lo nota. Desde fuera te ves bien, incluso mejor que bien, encantador, elocuente, socialmente hábil. Quizá aprendiste a interpretar la conexión tan bien que nadie sospecha que estás actuando. Pero tú sí lo sabes, sientes la distancia entre quién eres y lo que muestras. Y esa distancia crece. Y cuanto más crece, más te refugias en la observación. Y cuanto más observas, más solo te sientes. Ese es el ciclo. Aquí va algo que casi nadie dice. Este tipo de conciencia no es lo mismo que entendimiento. Puedes estar hiperconsciente de ti y aún así no conocerte en absoluto. Porque la conciencia sin aceptación es solo vigilancia. Estás mirando, sí, pero ¿estás escuchando? ¿Te permites existir sin evaluarte a cada segundo? Algunas de las personas más autoconscientes que conozco son también las más desconectadas de lo que necesitan, de lo que desean, de su derecho a existir sin justificar cada movimiento. Pueden explicarte por qué son como son. Pueden rastrear cada mecanismo de defensa hasta su origen. Pueden describir sus patrones con precisión clínica. Pero cuando les preguntas qué quieren realmente, qué sienten en este mismo instante, se quedan en silencio, porque han pasado tanto tiempo observándose que olvidaron cómo habitarse. Entonces, ¿qué haces con esto? ¿Cómo vives con una mente que no deja de narrarlo todo? Aquí podría decirte que la meditación ayuda, que la terapia ayuda, que la práctica ayuda. Y es verdad. Pero aquí está la verdad detrás de la verdad. Esto no desaparece. Este tipo de conciencia, una vez instalada, no se va. Tu sistema nervioso aprendió este patrón en alta resolución. No puedes desver, no puedes volverte menos perceptivo. Y quizá no tengas que hacerlo. Porque hay algo posible. Puedes cambiar tu relación con esa mirada interna. Ahora mismo, esa mirada se siente como juicio, como esperar que falles, como prueba de que no estás viviendo bien. Pero, ¿y si la conciencia pudiera volverse curiosidad? ¿Y si en vez de ¿por qué soy tan raro? Fuera, qué curioso que hoy me siento raro? ¿Y si en lugar de narrar tu insuficiencia, simplemente notaras la experiencia humana? No es positividad tóxica, no es fingir que no duele, es suavizar la voz que observa, hacerla más amable, más espaciosa, porque no puedes dejar de ser consciente, pero sí puedes dejar de usarlo como un arma contra ti. Aquí va otra cosa, algunas personas necesitan más conciencia, van por la vida dormidas, desconectadas, entumecidas, pero tú no necesitas más conciencia, necesitas más permiso. Permiso para ser torpe,
Permiso para no leer el ambiente perfectamente. Permiso para decir algo sin calcular su impacto inmediatamente. Permiso para existir sin optimizar cada segundo. Necesitas menos vigilancia y más misericordia. Y aquí lo poderoso, la misma sensibilidad que te hace hiperconsciente, es la que te hace capaz de una conexión profunda, no a pesar de tu conciencia, sino gracias a ella. Cuando estás con alguien que también aprendió a observarse, que también vive a ese nivel de conciencia, ocurre un reconocimiento, una especie de alivio. No tienes que explicarte, ya te entienden. Y quizá, con tiempo, práctica y mucha suavidad, empiezas a confiar en que no tienes que monitorearlo todo para estar a salvo, que puedes existir sin la narración constante, que la conciencia puede ser un murmullo de fondo en vez de una alarma permanente. No siempre. Algunos días la vigilancia vuelve con fuerza. Está bien, es humano. Pero a veces, en ciertos momentos con ciertas personas, en esos pequeños espacios raros, puedes sentirlo. Eso que llevas buscando toda la vida. La sensación de simplemente estar dentro de tu vida y no a un costado. Así que déjame dejarte esto. Si eres alguien que siempre observa, siempre consciente, siempre un paso fuera de tu propia experiencia. Primero, te veo. Sé lo solitaria que se siente esa distancia. Sé lo agotador que es monitorear, calcular y cuestionarlo todo. Pero quiero que sepas algo. No estás roto. No eres demasiado. No estás dañado sin remedio. Eres alguien que aprendió a sobrevivir volviéndose consciente. Y esa conciencia, aunque pese, también es tu profundidad. Es la razón por la que entiendes a la gente, por la que encuentras significado, por la que sientes cosas que otros apenas perciben. La meta no es dejar de ser consciente. La meta es ser consciente y amable con lo que ves. Mirarte con la misma ternura con la que mirarías a un amigo. Notarte sin narrarte, observarte sin juzgarte. Y quizá, solo quizá, cerrar los ojos a veces y dejarte caer en el momento. No porque hayas dejado de ser consciente, sino porque, por fin, te diste permiso de dejar de actuar y simplemente ser. Eso no es perder conciencia, eso es libertad, y la mereces. Siempre la has merecido.